Un hombre, una hoja de cálculo y el secreto que podría derribar a los carteles más poderosos del mundo. En una oficina vacía, el sonido de una calculadora que parpadea 0.00 se mezcla con el tic-tac implacable de un reloj. El aire está cargado de una tensión que nadie percibe, pero que pronto explotará. Imagina a un contador, rodeado de papeles esparcidos, sin saber que esas cifras esconden la sangre de miles de personas. Esa es la historia de Juan López, el contador que decidió romper el silencio y que ahora vive una cacería mortal. Juan nació en una familia humilde, donde los números eran la única forma de medir el futuro. Desde pequeño, la precisión de una suma le daba una sensación de control que el mundo exterior le negaba. Con una beca, logró ingresar a la universidad y tras años de estudio, se certificó como contador público. Sus primeros pasos profesionales lo llevaron a auditorías de grandes corporaciones, donde aprendió a seguir el rastro del dinero con una precisión quirúrgica. Todo parecía una carrera normal, hasta que un viejo conocido del mundo financiero le ofreció un puesto en una supuesta empresa de logística. La oferta era demasiado atractiva, un salario que superaba sus expectativas y la promesa de viajar. Juan aceptó, sin imaginar que esa empresa era la fachada de un cartel que movía más dinero del que cualquier banco podría imaginar. Los primeros días fueron una sucesión de facturas sin sentido, transferencias a paraísos fiscales y el uso creciente de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos. Cada hoja que revisaba mostraba una red de transacciones que se bifurcaba en cientos de compañías fantasma. Fue entonces cuando descubrió la cuenta Cartel X, una cuenta que manejaba más de 200.000 millones en movimiento, una cifra que parecía imposible para una organización criminal. La magnitud del flujo financiero le reveló la verdadera escala del negocio. No se trataba solo de drogas, sino de una máquina económica que financiaba armas, compra de inmuebles de lujo y hasta equipos de fútbol. Al entender la estructura financiera del cartel, Juan vio la jerarquía que ocultaba los flujos de dinero. Los líderes lavaban ganancias a través de empresas de importación, mientras los sicarios recibían pagos en efectivo bajo la apariencia de nóminas. Los documentos que encontró incluían extractos bancarios, contratos de compraventa y correos electrónicos cifrados, todo ordenado con la meticulosidad de un libro de contabilidad. Cada transacción era una pieza del rompecabezas que sostenía la violencia y la corrupción policial en regiones enteras. Con cada página que revisaba, el peso de la responsabilidad aumentaba. Sabía que ese conocimiento podía cambiar el destino de miles de personas, pero también que lo convertía en un objetivo inevitable. La presión empezó a sentirse en su vida cotidiana. Mensajes anónimos aparecían en su teléfono. Los vehículos que pasaban frente a su casa cambiaban de forma sin razón aparente y, una noche, encontró una pistola bajo la almohada, una señal clara de que el silencio ya no era una opción. La decisión de hablar se volvió una cuestión de conciencia versus supervivencia. Contactó a un periodista especializado en crimen organizado y al mismo tiempo recibió una oferta de protección del gobierno. Cada paso que daba lo acercaba más al punto de quiebre, y la sombra del cartel se hacía más densa a su alrededor. Juan tomó la decisión de romper el silencio. Sabía que al hacerlo pondría en riesgo no solo su vida, sino también la de su familia. Pero también comprendía que la información que poseía podía desmantelar una red que había alimentado la violencia durante décadas. Esa elección marcó el inicio de una persecución que lo convertiría en el objetivo principal de una operación conocida como Silencio. La historia de Juan no termina aquí. Su huida, la casa que lo siguió y el legado que dejó son testimonio de que, a veces, el poder de un simple número puede resonar más fuerte que cualquier arma. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Los agentes de la Unidad Especial, bajo la codificación Silencio, movilizaron a cientos de oficiales, helicópteros de vigilancia y equipos de reconocimiento con el único objetivo de localizar a Juan
antes de que pudiera cruzar la frontera. Cada movimiento que él hacía en su oficina quedó registrado por cámaras ocultas instaladas en los pasillos de los edificios de la empresa fachada. Los sicarios, entrenados en tácticas de asalto urbano, se infiltraron en los barrios donde Juan vivía, revisando cada puerta, cada ventana, como si la sombra de su propia muerte pudiera materializarse en cualquier momento. Una madrugada, mientras revisaba los últimos documentos que había logrado rescatar, escuchó el sonido de un motor de helicóptero sobrevolando su edificio. El rugido del rotor se mezcló con el latido acelerado de su corazón. Sabía que el punto de no retorno había llegado. Recogió una mochila con los archivos digitales más críticos, los copió en una unidad de estado sólido y los escondió bajo el colchón de su cama. Luego, bajo el pretexto de una visita a un familiar, salió de su apartamento con una chaqueta gruesa y una máscara que cubría su rostro. Consciente de que cualquier rostro reconocido podría sellar su destino, el escape comenzó por una ruta clandestina que atravesaba los desiertos del norte, una carretera de polvo que solo los traficantes conocían. Un ex socio, que había trabajado con él en la creación de las empresas pantalla, le ofreció un camión de carga con un compartimento oculto. Dentro, junto a cajas de mercancía aparente, iban los discos duros con la evidencia que podría derribar al cártel. El viaje fue una sucesión de paradas breves, siempre bajo la amenaza de emboscadas. En una de esas paradas, una patrulla de la policía, aparentemente ajena al caso, se acercó al vehículo. Juan mantuvo la calma, mostró los documentos de identificación falsos y con la voz temblorosa pero firme, convenció al agente de que se trataba de un transportista rutinario. El agente, sin saber que estaba a punto de ayudar a un fugitivo, les dio paso. Al llegar a la frontera, la tensión alcanzó su punto máximo. Los guardias fronterizos, instruidos para detener cualquier movimiento sospechoso, inspeccionaron el camión. Uno de los guardias, al notar la presencia de un detector de metales, pidió una revisión más profunda. Juan sintió cómo el sudor le cubría la frente. Fue entonces cuando el ex socio, con una precisión que solo la experiencia del negocio criminal otorga, activó un dispositivo de interferencia que desactivó temporalmente el escáner. Los guardias, desconcertados, dejaron pasar el camión sin mayor inspección. Juan se cruzó al otro lado, respirando el aire de un nuevo país, pero sin la sensación de seguridad que había esperado. Una vez en territorio estadounidense, la protección del programa de testigos lo puso bajo una nueva identidad, una vida bajo vigilancia constante y restricciones de movimiento. Cambió su nombre. Se mudó a una pequeña ciudad del interior, donde el ruido de los aviones de carga y el eco de los helicópteros eran ahora solo recuerdos lejanos. Sin embargo, la sombra del pasado lo siguió. Cada vez que una noticia hablaba de un nuevo enfrentamiento entre cárteles, su mente volvía al archivo que había guardado bajo el colchón. Cada llamado telefónico anónimo, cada coche que pasaba silencioso frente a su casa, le recordaba que el peligro nunca desaparece por completo. A pesar del miedo, Juan encontró una nueva razón de ser: colaborar con investigadores y periodistas que, gracias a su información, pudieron abrir procesos judiciales contra varios altos mandos del cártel. Sus documentos sirvieron de base para la publicación de una investigación que reveló cómo el dinero del narcotráfico se infiltraba en proyectos inmobiliarios, equipos deportivos y hasta en campañas políticas. La presión pública provocó la aprobación de una ley de transparencia financiera del crimen organizado, que obliga a los bancos a reportar transacciones sospechosas y a los auditores a identificar clientes vinculados a actividades ilícitas. El legado de Juan no se limita a los cambios legislativos. Su historia se convirtió en un símbolo de valentía para otros profesionales que, al encontrarse con la corrupción, deben decidir entre el silencio y la denuncia. En foros de contadores y auditorías, su nombre se menciona como ejemplo de la responsabilidad ética que conlleva el manejo de la información financiera. Aún bajo la protección del programa, él sigue trabajando de forma anónima, asesorando a organizaciones no gubernamentales que luchan contra el lavado de dinero
y la financiación del terrorismo. Al final, la pregunta que queda es, ¿qué harías tú si descubrieras que los números que manejas son la columna vertebral de una maquinaria de violencia? La historia de Juan muestra que, aunque el precio de la verdad puede ser alto, el costo de permanecer en silencio es mucho mayor. Cada hoja de cálculo, cada transferencia, cada documento tiene el potencial de cambiar destinos, siempre y cuando alguien tenga el coraje de levantar la voz. Si te ha impactado esta narración, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber cómo percibes el papel de la ética en profesiones que manejan datos sensibles. Comparte este video con quienes creas que necesitan reflexionar sobre el poder de la información. Si te ha gustado, regálame un me gusta. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal para seguir descubriendo historias ocultas que la prensa suele pasar por alto. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contando relatos que merecen ser escuchados. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima investigación.